Uno de los aspectos por los que Joker ha sido tan aclamada ha sido sin duda su banda sonora. La compositora Hildur Guðnadóttir no solamente ha sido premiada por esta banda sonora, sino también premiada por trabajos anteriores como los incluidos en Chernobyl. También junto con Johan Johansson creó la banda sonora de María Magdalena, cinta en la que también aparece Joaquín Phoenix. También participó en la banda sonora de Sicario, pero también tiene muchos discos en solitario y con Johan Johansson que de verdad vale la pena ver. Pero sobre todo vale la pena echarles un vistazo porque en estos discos personales ella explica sus técnicas, lo que quiere transmitir y eso es muy importante para la creación o para comprender mejor la creación de la banda sonora de Joker. Ya que así como hay directores que tienen su propio estilo, como Michael Bay con sus explosiones o metiendo hasta sus fetiches como Tarantino, o directores de fotografía como Emanuel Lubezki, que utilizan muchísimo el recurso de los planos abiertos y de la profundidad en las tomas, que son influenciados y a la vez influencian la dirección de Iñárritu. De esa forma también es importante conocer ciertas técnicas o ciertos aspectos que llevan a un compositor a tocar la música de la forma en la que la toca, sobre todo en una obra como esta, en donde la música fue creada antes de la cinematografía. Es importante destacar que aunque este no es un canal de cine o de cómics, sí vamos a tocar aspectos importantes de la película, por lo que pueden esperar spoilers, así que si no la han visto, están avisados. También incluirá pequeños spoilers del arco actual del manga de One Piece y de María Magdalena. Y creo que lo más importante por entender para entrar de lleno es la profundidad con la que contextualiza a la risa del Joker, el elemento principal del personaje. Porque si bien Todd Phillips utiliza al principio esta pianola, que de hecho está en la misma escena, lo que me recuerda un poco al cine de Michael Haneke, en la que estás escuchando el soundtrack, pero en realidad es un elemento dentro del cine, y los mismos personajes escuchan la música y reaccionan a ella. Y comienza con esta pianola alegre, pero en realidad nada tiene que ver con el personaje, porque estarán de acuerdo en que a la mayoría este violonchelo de Hildur en Joker le suena profundo, triste, melancólico o hasta tenebroso. Y para eso hay que ponernos un poquito científicos. ¿De dónde viene la risa? Para Thomas Hobbes, en su Leviatán, el humor y la risa pueden tener dos orígenes. Uno, la superioridad y la gloria, el elevar el estatus, pero otros muy importantes pueden estar basados en el autodesprecio y el resentimiento. Vilayanur Ramachandran, quien estudia los síndromes loboparientales, como la nosognosia, describe a la risa como un efecto schopenhaueriano, como simplemente darte cuenta de una incongruencia en la realidad. Michael Graciano, profesor de neurociencia y de cognición animal, explica que no solamente tiene su origen en una señal de no agresión, sino que incluso es una defensa física. Explica que los primates, cuando ríen, al mostrar sus dientes, en realidad lo que están haciendo es proteger sus ojos. Y de hecho, hay muchos que encogen un poco el cuello para proteger la yugular. Y muchos cuando se ríen se encorvan, lo que protegería también el abdomen. Y como esto ya está escalando a donde nos interesa, Chaya Ostrower, una doctora en filosofía, realizó su tesis doctoral basándose en el uso del humor en los campos de concentración. A través de recopilaciones de anecdotarios se dio cuenta que muchas personas que estaban condenadas en los campos de concentración utilizaban el humor como un refugio. ¿Le suena a La vida es bella? Y es que para ella el mecanismo de defensa que explica Michael Graciano no solamente es físico, sino que incluso la risa puede ser un mecanismo de defensa psicológico. Era necesario abordar de forma, aunque sea brevísima, estos temas porque resulta que el origen del Joker o de la risa de Joker precisamente puede ser un mecanismo de defensa desde que era un niño. Y es que las afectaciones pseudovulvares o PVAs, que son precisamente estas condiciones que te hacen reír o llorar de forma incontrolable, la mayoría de los casos son causadas por traumatismos cráneoencefálicos, como cuando alguien golpea muy fuerte a un niño. Pero también hay casos documentados en los que se disparan simplemente por problemas psicológicos. Lo que me llevó un poco a recordar un arco que decía de One Piece, en donde se trata un poco este tema, en el que, para abreviar un poco, digamos que una droga que se le da a habitantes muy hambrientos que comen lo que sea, les provoca un efecto secundario que es reír por todo. Esto crea una atmósfera cuando menos desconcertante cuando una persona muy importante para ellos es ejecutada frente a sus ojos y toda la gente del pueblo, incluyendo a la hija de este ejecutado, comienzan a reír sin control. Y aunque realmente están sufriendo esa pérdida, la verdadera agonía es tener que sonreír por fuerza
cuando lo que quieren es expresar otra cosa. Y creo que es necesario traerlo a flote porque si bien Joaquín Phoenix en su interpretación, que obviamente no voy a criticar para nada, ¿quién se atrevería? Pero en las primeras escenas, como en la del autobús, parece que esta risa incontrolable solamente le provoca un poco de incomodidad, quizás más bien para ocultar un poco lo que después se va a revelar, que es su pasado. Pero como digo, la música fue creada en su totalidad antes que la cinematografía, por lo que Hildur, la compositora, ya conocía el bagaje detrás de la risa del Joker. Y me parece que esto precisamente fue lo que la llevó a crear estas atmósferas tan lúgubres, porque si bien estamos acostumbrados al Joker de los cómics que ríe de manera frenética como un psicópata, nos queda claro que Arthur lo que en realidad está sintiendo es una agonía, porque se siente solo, porque todo le sale mal, porque se siente aislado, pero sobre todo porque ante todo esto que le ocurre no puede hacer otra cosa más que reír. En el video de Heart Like a Grave de Insomnium hablábamos de Friedrich Schubert, un compositor y musicólogo que le quiso expresar o quiso darles un color a las notas, definir qué sentimientos expresaba exactamente cada nota musical. Y basado enteramente en lo que dice Schubert, y de quien dejo también el link abajo, el tema del Joker adquiere una profundidad todavía mucho mayor, porque el tema principal, que incluso se repite un par de veces durante la película, es algo más o menos así. Estas partituras, que también voy a dejar aquí abajo, tienen tres bemoles, en la, en si y en mi, lo que significa que la tonalidad del tema de Joker está en do menor. En palabras de Schubert, lo que do menor expresa es inocentemente triste, algo que te consume, lleno de un deseo insatisfecho, un alma en busca de algo diferente. Sin embargo, a pesar de que el tema está en do menor, las notas principales del tin, tin, tin empiezan en un do mayor. Y otra vez, según Schubert, do mayor expresa completamente puro, una simplicidad e ingenuidad libre de cargas. Y es que aunque el tema en general nos habla de esto inocentemente triste, en realidad la película o Arthur comienza de algo inocente y ya, nada más. Porque lo único que quiere es ayudar a su madre, quizás buscar una figura paterna, quizás cumplir sus sueños, pero literalmente no se mete con nadie. Y los únicos que se meten con él pues son la gente que lo molesta, que lo golpea, que lo trata como un fenómeno. Por lo que cada vez que este do intenta subir al sol, de nuevo vuelve a bajar, pero ya no regresa al do. En el video de Carbon explicábamos que las escalas normalmente terminan en la misma nota que comienzan porque este sentimiento en Occidente nos da este confort. En teoría de la música normalmente se le conoce como volver a casa, porque comienzas por ejemplo con la escala de do, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Necesitas llegar otra vez al do, ya sea más arriba, más abajo, pero tienes que llegar a la misma nota para que tu cerebro se sienta reconfortado de nuevo, para que te dé esa sensación de una completud del tema. Pero Arthur nunca más regresa a esa inocencia. Cada que se eleva y lo vuelven a bajar, queda una nota por encima, en el re, al que después explicaremos un poco más. Porque antes de quedar finalmente en el re y de no regresar al do que lo origina, pasa por un mi, pero como decíamos, en la tonalidad de do menor, el mi tiene un bemol. Y una vez más, según Schubert, mi bemol expresa crueldad, alguien duro pero lleno de devoción. Y es que este viaje, a través de la decepción, a través del descubrimiento propio de lo que lo ha creado, le vuelve muy duro, le decepciona, pero finalmente le sigue dando un propósito, que posteriormente cambia antes de llegar al re. Es decir, que solamente con estas cuatro notas ya nos explican todo el proceso de creación de Joker y de cómo emerge de este Arthur abrumado, golpeado, vilipendiado, pero finalmente que solamente buscaba quizás no volver a ser el mismo, quizás no recuperar esa ingenuidad, pero que todo surge de esa defensa propia. Este tema que se incluye en Defeated Clown nuevamente vuelve a sonar, pero ahora con más elementos, ahora acompañado, ya no suena solo, pero en Subway. Y decía, es importante entender la técnica creadora de la compositora, en este caso Hildur, quien en un disco de su Bandcamp, Without Thinking, explica que en uno de sus viajes le tocó volar en un cielo muy despejado y que después se convirtió en una tormenta, por lo que para la creación de su disco Without Thinking quería recrear estos paisajes. Y como muchas veces nos sentimos aislados como una nube solitaria,
pero muchas veces en las tormentas que le siguen nos juntamos y es a través de las tormentas que encontramos compañía. Y es interesante porque hay otro tema de Hildur que utiliza esta técnica de crescendo, que va creciendo de una nota muy breve, muy callada, hacia una tormenta de sonidos. Esta primera es evidentemente el tema de Joker, que está metido ahora en Subway, y el otro con la misma técnica está en Gólgota, el tema que utilizó para el camino al Gólgota de la película María Magdalena, quien se dirige desesperada corriendo a ver la traición de Judas y se escucha un eco distante de cuerdas percutidas que parecieran una marcha, un reloj que va avanzando, como simulando pues la pasión. Y finalmente encuentra su clímax cuando María encuentra a Jesús ensangrentado, va cayendo bajo el leño. Y este símil en que Jesús cae y María cae del otro lado, desfalleciendo ante pues la soledad. Porque por quien había dejado todo está a punto de morir. Y la única persona literalmente que la trata bien en toda su vida también está por dejarla. Sin embargo, Gólgota también es esta nueva conversión en donde va a descubrir nuevas fuerzas y va a encontrar que las mujeres son quienes le van a acompañar y quienes le van a ayudar a llevar el mensaje de Jesús ya como una María transformada. Y es que en Subway de Joker igualmente comienza un eco de cuerdas percutidas que va avanzando lentamente hacia la transformación final de Arthur. El tema principal que analizamos y que estaba en The Defeated Clown nuevamente va sonando solo hasta que después explota, porque ahí es donde se da cuenta de que ya no puede soportar más, pero también se va a dar cuenta posteriormente de que no está solo, que está convirtiéndose en un símbolo. No estoy para nada comparando la película o la transformación de este Joker con la pasión de Jesús, o que Hildur quiso hacer una comparación entre la crucifixión a la transformación del Guasón. Pero como compositora, Hildur quiso expresar esta agonía que te va llevando a una transformación que definitivamente culmina en algo nuevo, en María Magdalena como la apóstol de apóstoles y en Joker que termina en un re muy alto. Y nuevamente, este re ya no es el mismo do con el que Arthur comenzó la película, pero ahora es algo nuevo. Y nuevamente vuelve a sonar de manera tan alta hasta el final de la película, cuando todos lo encumbran y nuevamente danza enfrente de la multitud. Y resulta que Schubert describe a este re como triunfante, gritos de victoria en la batalla, una marcha de guerra y una invitación para unirse al equipo ganador. Y es que todo esto solamente con unos cuantos acordes, unas cuantas notas del tema principal de un abanico enorme de posibilidades musicales. Pero de momento ya me estoy extendiendo más de lo normal. Si tienen la posibilidad de volver a ver Joker, ya sea nuevamente en el cine, que es donde se escucha mejor, escuchen antes la discografía de Hildur Gudnadóttir. Si pueden, vean otras películas en donde ella haya participado, o la serie de Chernobyl, y vean con nuevos ojos y nuevos oídos esta magnífica interpretación de Joaquin Phoenix como el Joker y esta obra que creó la música antes que la cinematografía como quizás el preludio de una nueva importancia que va a tener la música en las salas de cine. Eso ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.